una de las mejores respuestas, si es que no la mejor, que se ha dado en Estados Unidos y que luego se ha extendido en varios países, incluso allí donde el aborto aún no es legal o está legalizado en algunas regiones como en la capital mexicana, por ejemplo, es lo que se llaman los centros de crisis de embarazo. ¿Qué cosas son estos centros? Estos centros son básicamente lugares donde una mujer puede saber si está embarazada, o sea, le hacen una prueba de embarazo. Si el embarazo, si la prueba del embarazo arroja positivo, es decir, la mujer está embarazada, le proporcionan ayuda médica, científica, para ver cómo progresar ese embarazo. La naturaleza de estos centros de crisis de embarazo es que estos centros son pro vida y en consecuencia ayudan y encaminan a la mujer a que pueda tener el hijo. Y por eso, a diferencia de una clínica de aborto como Planned Parenthood, donde la mujer va, se hace una prueba de embarazo, le dicen estás embarazada, te hacemos abortar en este instante, abortan y la arrojan por la puerta trasera a que vea qué cosa hace con el resto de su vida. En los centros de crisis de embarazo se especializan en ir acompañando a esta mujer, y los centros mejores, los más desarrollados, tienen una política común, porque están muy bien organizados en Estados Unidos, y sé también de lo bien organizados que están en otros lugares como México, por ejemplo, o como Italia. Y estos centros ayudan a la mujer emocionalmente, psicológicamente, médicamente y económicamente, proporcionándoles nutrientes, por ejemplo, o inmediatamente después de nacido el niño, pañales, fórmula, cosas que cualquier mamá sabe que son costosas y que sin ayuda simplemente no podrían funcionar. Entonces, justamente por esta eficacia, algunas organizaciones, entre comillas, oficiales en los Estados Unidos han lanzado una guerra contra estos centros de crisis de embarazo. ¿En qué consiste esta guerra? En dos niveles. Una campaña mediática para mostrarlos como centros donde se miente y se engaña y se presiona a la mujer, donde se siguen políticas antiéticas. Y número dos, la presión para que existan legislaciones, como una ley que pasó el estado de California, que obliga a estos centros pro vida de crisis de embarazo a actuar contra su conciencia y a poner un enorme letrero, ¿no?, en 17 idiomas. O sea, imagínense el tamaño del letrero, porque esto se supone que tiene que ayudar a todas las minorías étnicas. Entonces no solamente tiene que estar en inglés y español, tiene que estar en vietnamita, tiene que estar en las tres distintas lenguas que son las más populares en Filipinas, ¿no?, el tagalo, el chabacano, etc. Y otras lenguas de supuestos grupos de inmigrantes, donde se hace propaganda a dónde pueden ir las mujeres si quieren realizar un aborto. Y un gran letrero donde dice: nosotros no proporcionamos aborto, pero el aborto es legal y es posible ser proporcionado en este lugar. Entonces, esta es una obligación del Estado que, por si acaso, no obliga a lo contrario a los centros abortistas, porque los centros abortistas no están obligados a poner un comunicado que dice: aquí queremos matar a tu hijo, pero si tú quieres que viva, tienes estos centros de crisis de embarazo donde te van a ayudar y te van a dar pañales y fórmula que Planned Parenthood no te va a dar. Entonces, si quieren, digamos, transparencia en la comunicación, que lo hagan, pero que lo hagan para todos por igual. Entonces, esta ley se quiso imponer, inmediatamente se dio la fecha a partir de la cual estas organizaciones pro vida tenían que verse obligadas, que han nacido para combatir el aborto, para salvar a bebés. O sea, querían ir contra la conciencia de estas organizaciones. Y entonces
comenzó la batalla legal. Obviamente la corte de California está totalmente vendida al abortismo y rechazó el pedido de inconstitucionalidad que habían hecho las organizaciones pro vida. Siguió un largo proceso hasta que finalmente llegó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema de los Estados Unidos le dijo a California: no señor, esa ley es inconstitucional y no la pueden aplicar. Y esta decisión de la Corte Suprema fue muy importante porque ya existían 6 estados más, entre ellos obviamente el estado de Nueva York, ¿no? El estado de Illinois y otros estados que querían aprobar la misma ley obligando a estos centros pro vida. Pero recientemente, como esta decisión de la Corte Suprema ha tirado por abajo esta estrategia legal antivida de las organizaciones abortistas, de tratar de poner este comunicado de propaganda abortista en el interior de los centros de crisis de embarazo, algunas organizaciones, como por ejemplo la Sociedad para la Salud para la Salud y la Medicina Adolescente y la Sociedad Norteamericana para la Pediatría y la Ginecología de Adolescente, que son básicamente organizaciones de fachada, ¿no? O sea, se presentan como si fueran equivalentes al Colegio Médico de los Estados Unidos y suenan a organizaciones oficiales que representan pues a todo el mundo ginecológico norteamericano respecto de los adolescentes, y no es así. ¿Y qué es lo que han hecho estas organizaciones? Han publicado unas supuestas investigaciones, entre comillas, papers, ¿no?, en los que concluyen lo siguiente: los centros de crisis de embarazo intentan disuadir a las personas embarazadas de considerar el aborto, frecuentemente usando mala información y prácticas antiéticas. Y si ustedes miran este informe, ¿no?, ustedes se van a dar cuenta que cualquiera de estos informes, que todo el lenguaje es así, es en condicional. Aparentemente aplicarían, porque no tienen nada consistente para decirlo, ¿no? Y entonces utilizan todos estos artilugios lingüísticos, ¿no?, y la jerga médica para tratar de decir: el aborto es una salida médica científica, ¿no?, y no el asesinato de un niño, y que estos centros, al no promover el aborto y al no ofrecer el aborto como una alternativa, están, entre comillas, engañando a las mujeres embarazadas. Ojo, ellos dicen estarían, porque una vez más, en el sistema legal norteamericano, si tú afirmas algo vas a tener que comprobarlo, si no te meto un juicio. Entonces, por eso el lenguaje de estas organizaciones. El hecho es que, hermanos, en el último estudio hecho en el 2017, es la última cifra que se tiene, ¿no?, es que los centros de crisis de embarazo en los Estados Unidos atendieron a más de 2 millones de personas por la atención privada, gratuita, generosa de los voluntarios y profesionales que manejan estos sitios. Le salvaron al Estado 161 millones de dólares, ¿no? Entonces, sin embargo, en este informe, entre comillas, presentado por estas organizaciones, dicen que los centros de crisis de embarazo tratan a sus clientes de una manera, comillas, cito textualmente, potencialmente coercitiva. Se dan cuenta otra vez de la manipulación del lenguaje, ¿no? No pueden decir coercitiva, dicen potencialmente coercitiva. Y entonces, al final, presentan las siguientes conclusiones, ¿no? Los centros de crisis de embarazo son un verdadero riesgo porque no se adhieren a los estándares éticos en su práctica. Entonces, esta acusación, la número 1, es completamente falsa, porque para estas organizaciones consideran que a la mujer hay que explicarle qué es lo que tienen en el vientre. Y por si acaso,
los centros de crisis de embarazo tienen un acuerdo y un manual ético que es mucho más voluminoso y mucho más claro éticamente que cualquier clínica de aborto, pero de lejos. La conclusión número 2 del estudio dice: los gobiernos deberían apoyar solamente los programas de salud que proporcionan información exacta y comprensiva. Los centros de crisis de embarazo dicen: estamos totalmente de acuerdo, información exacta y comprensiva. Nosotros utilizamos tecnología, utilizamos ultrasonidos, utilizamos CT scans, o sea, utilizamos la más alta tecnología que muchas veces, o mejor dicho, todas las veces, Planned Parenthood no utiliza. Y ojo, acá Planned Parenthood va a decir: mentira, nosotros tenemos también ultrasonido. Y es verdad que Planned Parenthood tiene ultrasonido, pero hay una diferencia enorme entre cómo usa el ultrasonido un centro de crisis de embarazo y cómo lo usa Planned Parenthood. Planned Parenthood tiene prohibido mostrar la pantalla del ultrasonido a la mujer a la que le están haciendo abortar. ¿Para qué? Para que no vea el bebé. Está prohibido. Si la chica dice: quiero ver el ultrasonido, la respuesta es no. Y si la chica suplica, le vuelven a decir que no. Y si la chica demanda, la botan de la clínica. Lo opuesto sucede con los centros de crisis de embarazo. Este es justamente el lenguaje que utilizan estas organizaciones cuando dicen: los gobiernos deberían apoyar solamente a los programas de salud que proporcionan información exacta y comprensiva. Bueno, para ellos la información comprensiva no es comprensiva si es que primero no se le ofrece a la mujer el aborto. Y entonces lo que están diciendo es: no debería haber ninguna ayuda de parte del gobierno a estos centros de crisis de embarazo. Y gracias a esta política, hasta hace poco, Planned Parenthood recibía $60 millones anuales de parte del gobierno federal de los Estados Unidos, y los centros de crisis de embarazo, que también atienden a mujeres en crisis, a mujeres pobres y mucho más pobres que las que van a Planned Parenthood, porque en Planned Parenthood hay que pagar algo, en los centros de crisis de embarazo no hay que pagar nada, ¿no? Entonces no podían, hasta hace poco, que autoridades de salud pro vida en el gobierno norteamericano han cambiado la aplicación de este principio, y recién las organizaciones de crisis de embarazo pro vida están recibiendo recursos federales, cuando deberían recibirlos de forma completamente natural, ¿no? El siguiente punto que dicen es: los centros, la tercera conclusión, los centros de crisis de embarazo deberían proporcionar, deberían ser juzgados de acuerdo a los estándares de ética y cuidado médico establecidos. ¿Y saben por qué dicen esto? Porque estas organizaciones abortistas quieren dar la impresión de que los centros de crisis de embarazo no lo son. Y sí son constantemente revisados, especialmente en estados marcadamente pro aborto como Nueva York o California. Les hacen la vida imposible, ¿no? Y es justamente lo que demuestra que estos centros de crisis de embarazo, precisamente por la presión a la que son sometidos, tienen estándares de salud muchísimo más altos. Los abortistas, por ejemplo, quieren pasar en todos los estados, y lo han logrado pasar en algunos, como California y Nueva York, por ejemplo, que las personas que proporcionan el aborto sean personas que no tengan que ser médicas y que no necesariamente tengan acceso a un hospital. ¿Esto qué cosa significa? Significa que una enfermera cualquiera puede realizar un aborto, incluso cuando el aborto es complicado, y si algo le pasa a la mujer, estos centros abortistas no tienen ninguna manera de canalizar oficialmente a esta mujer a un hospital. Lo único que pueden hacer
es llamar al 911, al teléfono de emergencia, y que venga una ambulancia y se la lleve donde quieran. Estas son justamente las grandes acusaciones que realizan las organizaciones antivida, pero gracias a Dios los centros de crisis de embarazo han venido demostrando que son absolutamente competentes, y la organización más grande que agrupa la mayor cantidad de centros de crisis de embarazo, como Heartbeat International, han creado una página web que por ahora solo está en inglés, que se llama pregnancycentertruth.com, donde están todas las respuestas a todas estas falsas acusaciones presentadas por las abortistas, y que demuestran que la verdad está una vez más, la verdad científica y la verdad ética, una vez más con las organizaciones pro vida, no con los pro aborto. Que tengas un buen día.